favor, ya sé que todos lo hacemos, pero yo como me olvido os lo recuerdo también, móviles, apagados, silenciados, bueno, apagados no, silenciados, ¿eh? Sí. Que, bueno, es una cosa que siempre a mí se me olvida tantas veces y luego suena y hace muy feo. Bueno, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos. Una charrada que, bueno, la solemos hacer normalmente ahora una vez al trimestre, que algunos de vosotros ya habéis venido bastantes veces, pero bueno, ahora como también hacemos un ciclo, que luego ya diremos, que es explorando el sentido de la vida, pues entonces estas charradas que son siempre súper interesantes, pues las espaciamos un poquito más, ¿vale? Pero bueno, muy bien que estemos todos aquí en esta que es muy interesante, cómo estar en paz consigo mismo. A veces eso es difícil, al menos por mi parte, ¿eh? A veces es difícil. Pero ahora Sigrid, que algunos de vosotros ya la conocéis, que como dice el folleto que seguro habéis recibido, es conferenciante y profesora. Ella es profesora en, bueno, da las clases en una fundación, no, en una asociación. Y habla ella siempre sobre bueno, cómo ayudar a las personas, ¿no? Y bueno, es una persona que aparte de todo esto y que ya da las charlas y las conferencias, ayuda en infinidad de personas particular y también es madre, tiene 4 hijos, 2 nietos, o sea que tiene muchas experiencias para podernos compartir de cómo estar en paz consigo misma, que supongo que a veces también le cuesta. Así que Sigrid, bienvenida, muchas gracias por ofrecernos tu tiempo y cuando tú quieras. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. No que sea fácil para mí este tema. A veces hablamos de temas que justamente hemos tenido que quizás trabajar en nuestra propia vida, ¿no? Así lo entendemos mejor. ¿Qué, qué os inspira este folleto, esta imagen? Tranquilidad, ¿qué más? Paz. Serenidad. Relax, serenidad, paz. Relax. Sí. Poner en el sofá, está clarísima. Sí, ¿no? Bueno, pues me alegro que, porque ya la charla la di hace muchos años, pero me alegro que hemos podido tener la misma imagen esta vez, porque de hecho me sirve de introducción y así lo hice la otra vez. ¿Verdad? Que se le ve a esta persona, bueno, como habéis dicho, ¿no? Relajada, tranquila, no hay estorbos, ¿no? No hay sobresaltos. Incluso los colores, ¿no? Blanco y verde me hace pensar en la luz, la naturaleza, ¿no? Lo que nos dicen que cree que los colores tienen un efecto psicológico, ¿no? Creo que no sé si el verde tranquiliza, ¿no? O el rojo excita, no sé. Y bueno, armonía, ¿no? Y no sé, podríamos buscar más palabras, quizás tener tiempo, ¿no? No tener prisas, felicidad, aire puro, respirar hondo, ¿no? Sabéis que cuando uno está agitado, ahora, bueno, se pueden encontrar muchas indicaciones, ¿no? De cómo hacer ejercicio de respiración que nos tranquilizan, ¿no? Bueno, pues yo cuando estaba preparando esta charla, además estaba escuchando una música que me gusta mucho. No sé si conocéis el hang drum, que es un instrumento, es como una bola, media bola metálica y dan golpecitos así rítmicamente. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, pues una vez en el Parque Güell, que fuimos de paseo, antes que era de pago, pues había un chico con este instrumento tocando. Bueno, me gustó tanto que compré el CD, pero a mi marido y a mis hijos no les gusta, porque dicen que es muy monótono, muy repetitivo, ¿no? Y es verdad, es un poco repetitivo, pero es muy relajante. A mí me gusta, ¿no? A veces no, nos pueden ayudar también cosas externas, ¿no? Y luego también, justamente estaba pensando, ¿no? Sobre esta imagen y lo que transmite, y estaba pensando también en la palabra satisfacción, ¿no? Cuando uno, o el contentamiento, ¿no? De estar contento con lo que tengo, con lo que hay, ¿no? No agitado por lo que quiero conseguir o porque lo que no tengo. Y entonces justo estaba escuchando otro CD que también me gusta mucho,
que es de música gospel. ¿Sabéis lo que es la música gospel? ¿No? Que eran unos esclavos de color en América que lo estaban pasando muy mal, pero eran creyentes en Jesús, en Dios, y eso les daba fuerza, ¿no? Y luego, bueno, no sé si habéis visto alguna vez un africano bailar o tocar música, llevan el ritmo en la sangre, ¿no? Que es impresionante. Entonces, tienen, no sé, por naturaleza mucha alegría y ritmo de música. Entonces, surgió esta música de gospel, ¿no? Que ellos expresaban su fe y su esperanza en Dios y eso les daba ánimo, ¿no? Para soportar estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Bueno, total, sabes lo que es la música gospel, pero lo quería recordar porque la canción que justo en este momento tocaba se llama Satisfied, satisfecho, se llama satisfecho. Y iba muy bien con justo lo que estaba pensando yo, ¿no? Desde este contentamiento. Pero en esta canción, como claro, es una música cristiana, pues habla de una persona que ha encontrado su satisfacción en Jesucristo, su satisfacción personal, su plenitud, y dice que Jesús es su consuelo, a que cuando lo estamos pasando mal, estamos sufriendo, estamos afligidos, alguien nos consuela, eso nos alivia, ¿no? Quita un poco, hace la carga más llevadera. Consuelo, su guía. Bueno, y me estaba acordando, seguramente todos tenéis experiencias, ¿no? De haberos sentido perdidos literalmente en una ciudad o en el campo buscando un camino, no sé, bueno, yo tendría muchas historias que contar. Se pasa mal, ¿no? Porque estás inquieto y no sabes a dónde ir y cómo vas a salir de ahí, ¿no? Entonces, el contrario es tener una guía, ¿no? Que ahora hemos venido, de hecho, con el GPS, bueno, miles de veces que he venido aquí, pero por las retenciones, por la huelga, por no sé qué, para ver si nos teníamos que ir por otro sitio, ¿no? Entonces ahora tenemos, y ahora los GPS son mucho mejores, ¿verdad? Porque te actualizan, que saben que hay una retención. Nosotros en tiempos atrás, cuando viajamos a Alemania o a Francia, teníamos un GPS en el coche, pero además en otro país no funcionaba demasiado bien, ¿no? Y mucho menos estaba actualizado por si había unas obras o unos atascos, ¿no? Bueno, el tener guía también es importante, ¿no? Para estar en paz, ¿no? De eso estamos hablando. Y sigue diciendo la canción esta, que ha puesto sus pies en una base firme, bueno, que Jesús a esta persona que cree en él ha puesto sus pies en una base firme. Y estaba pensando, aquí no tenemos terremotos, ¿no? Debe ser tremendo cuando empieza ¿no? A moverse, que tengo dos nueras peruanas y bueno, ahí sí que es frecuente, ¿no? Y no sé, en español, en alemán tenemos una expresión, se dice perder el suelo bajo los pies. No sé si hay una expresión parecida. Bueno, pues es el contrario, ¿no? Que todo tambalea y ya no, pues si te vas a caer, ¿qué va a pasar? Entonces, tener una base firme es el contrario, que desde luego transmite tranquilidad y seguridad, ¿no? Y bueno, y por último, dice que Jesús le ha transformado y por eso, por todo eso, su alma está satisfecha, ¿no? Bueno, entonces era la introducción, pero fui curioso, ¿no? Que preparando la charla, pues escuché esta música y esta canción porque transmite mucho sobre esta paz y cómo estar en paz, ¿no? Pero el tema es estar en paz con uno mismo, ¿no? Conmigo mismo. Entonces vamos un poco más allá y para entender lo que es estar en paz con uno mismo, podemos pensar primero en el contrario. El contrario de la paz es la guerra, ¿no? Y ahora llevamos como 2 años todos los días en las noticias, pues una buena parte habla de eso, ¿no? Las guerras. Siempre han existido las guerras, pero ahora están como estamos como más conectados, como han venido más cerca o estamos más implicados, ¿no? No del todo, pero un poquito. Bueno, total, que es un tema que tenemos muy, muy presente visiblemente cada día en la televisión, ¿verdad? Pero también entre personas, la enemistad, ¿no? Cuando no hay paz, pues uno no está tranquilo, ¿no? Sino tenso. En una relación donde no hay paz, hay tensión, hay agitación, irritación, ¿no? Uno está inquieto, quizás resentido. Entonces, estos son relaciones que no son pacíficas, sino que hay como una enemistad, ¿no?
Estar en paz con alguien, en cambio, es como a veces después de resolver un conflicto, un desacuerdo, y bueno, estamos en paz, ¿no? Decimos, bueno, estamos en paz. Es decir, cesan los reproches. Estamos otra vez tranquilos y bien, ¿no? Entonces, estar en paz con alguien es estar en armonía, en acuerdo, y el contrario es tener algo contra la persona, rechazarla. Eso es no estar en paz, ¿no? Sino tener algo contra la persona, rechazarla. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque aplicándolo a nosotros mismos y a nuestro tema, nos ayuda a entender que para estar en paz con nosotros mismos debemos quitar los obstáculos que quizás están ahí, ¿no? Porque igual que si queremos obtener una buena relación armoniosa con una persona, tenemos que quitar lo que estorba, ¿no? Entonces, si lo aplicamos a nuestro tema, debemos pensar qué es lo que nos impide quizás estar en paz con nosotros mismos. Esto puede ser, por ejemplo, unas exigencias exageradas que tengo hacia mí misma y que no consigo cumplir, ¿no? Como es el caso con el perfeccionismo, que yo me pongo el listón muy alto y quiero hacerlo todo perfecto y todo bien y todo que más no se puede, pero no llego ahí, ¿no? Me pongo un listón imposible, pero entonces estoy siempre en tensión, ¿no? Y me siento culpable por no conseguir esto, ¿no? Son como obligaciones que nos autoponemos o que nos creemos y nos esforzamos mucho, pero no llegamos allí, ¿no? Desde luego uno no puede estar tranquilo si vive así, ¿no? Entonces, unas exigencias exageradas y no cumplidas forzosamente me van a quitar la paz. Nos llevará, si tenemos esta mentalidad, pues nos llevará también a acusaciones contra nosotros mismos y una autocrítica exagerada, ¿no? Que es que me machaco siempre, ay, que no he hecho esto, no lo otro, que no soy capaz, no sé qué. Es como, quizás a veces hemos heredado esto de nuestros padres y han sido muy autoritarios, muy estrictos, muy siempre machacando, ¿no? A veces uno interioriza esto y luego se lo aplica a sí mismo, ¿no? Y es demasiado duro consigo mismo y se acusa, se condena, ¿no? Por fallos y errores o por debilidades o por fracasos, porque si yo tengo el listón muy alto y me exijo mucho, pues no puedo admitir unos fallos o fracasar en algún área, porque es todo el contrario, ¿no? Pero pueden haber también otros obstáculos que hacen que no estemos en paz con nosotros mismos, como por ejemplo el resentimiento, ¿no? La amargura. Si yo guardo rencor a una persona y no lo perdono, no tengo esto ahí, pues esto me va consumiendo por dentro. No voy a estar en paz ni siquiera conmigo misma si tengo ahí unos resentimientos acumulados, ¿no? Que no quiero soltar. Otro obstáculo puede ser el autorrechazo. Si no me acepto a mí misma, si yo me rechazo, pues no voy a estar bien, ¿verdad? Y, por ejemplo, también muchas veces hay hermanos que no se llevan bien, ¿no? Que incluso a veces hay hermanos, no digo de niños, pero incluso de adultos, que se han rechazado uno al otro o uno rechaza a otro y ya ni siquiera tienen contacto, ¿no? Hay muchas historias muy tristes de hermanos biológicos, pero que no tienen relación, ¿no? Siendo de la misma familia. ¿Por qué? Porque uno rechaza a otro, no lo acepta. Y entonces podemos también hacer esto con nosotros mismos, que nos rechazamos a nosotros mismos, no nos aceptamos, ¿no? Pero esto causa siempre un malestar interior, no podemos estar bien, ¿no? Si eso es nuestra actitud. Y quizás otro obstáculo podría ser el agotamiento por sobrecarga. Si yo me exijo mucho siempre y me canso más allá de mis fuerzas, pues no tengo límites sanos de también descansar, también cuidar áreas personales, pues también puede ser quizás que vivo en una tensión y agitación continua y no estoy nunca en paz conmigo mismo, ¿no? Por esta falta de límites sanos y por este agotamiento. Bueno, esos son una serie de obstáculos, quizás puede haber otros, ¿no? Son los que se me ocurrieron a mí, pero claro, no queremos quedarnos ahí.
queremos saber cómo podemos superar estos obstáculos, ¿no? ¿Cuál es el camino a la paz interior para poder estar bien con nosotros mismos? Cuando hay una guerra o una enemistad entre personas, hace falta un proceso de reconciliación, ¿verdad? Y eso también lo vemos ahora todos los días en la televisión, ¿no? Este esfuerzo de, bueno, en el mejor de los casos, si se trata de un conflicto entre personas o yo conmigo misma, primero aclarar el conflicto, las diferencias que está ahí estorbando, ¿no? La paz y el porqué. Y luego, y eso es lo difícil, llegar a un acuerdo, hacia un pacto, un tratado de paz, que establece las pautas a seguir, los derechos y obligaciones. Y ya vemos, ¿no? Una cosa es un alto de fuego, otra cosa es encontrar una verdadera paz. Y eso es todo un proceso difícil, ¿no? Ahora lo estamos escuchando. Hay quienes dicen esto va para largo y a ver si se puede, ¿no? Entonces no es nada fácil. Si vivimos agitados y inquietos y con muchas autoacusaciones o lo que sea, tampoco es del día a la mañana normalmente, ¿no? Que de pronto ya todo lo soltamos, todo estamos en paz. Ojalá puede pasar, ¿no? A veces hay experiencias así de impacto que, bueno, te alivian, ya te dejan bien, ¿no? Pero muchas otras veces el crecimiento personal requiere un tiempo, un esfuerzo, una perseverancia, igual que estas negociaciones de paz que están ahora llevando a cabo, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer también nosotros mismos y el primer paso es querer trabajar la cuestión, querer estar, estar dispuesto a hacer unos ajustes, ¿no? Porque aunque estemos sufriendo, por ejemplo, por unos complejos o por cómo nos vemos o cómo siempre nos acusamos, a la vez es lo que quizás estamos acostumbrados desde hace muchos años. Y puede ser más fácil quedarnos ahí, ¿no? Es como el camino ancho que dijo Jesús, que el camino a la salvación es estrecho. El cambiar siempre es un reto y requiere voluntad. Entonces, y ya, bueno, otra vez, ¿no? Porque lo tenemos tan presente con las guerras. Si Putin no quiere, si Netanyahu no quiere, pues no se puede negociar una paz, ¿no? Si una de las partes no está dispuesta, y lo mismo nosotros, si no estamos realmente dispuestos a cambiar para bien y encontrar esta paz para nosotros mismos, pues vamos a seguir igual, ¿no? Entonces el primer paso siempre es este, ¿no? El querer. Y luego, pues debemos tomar esta decisión de abandonar el autorrechazo, si eso es nuestra actitud, y optar por la autoaceptación. Tenemos una elección, ¿no? Podemos, como dije antes, o ir por el camino de cómo estamos acostumbrados a vivir y a pensar y a sentirnos, o podemos tomar la decisión, no, yo no quiero seguir así, me siento mal así y no tengo que estar así, ¿no? Puedo estar mejor y entonces tomar esta decisión de, no, voy a empezar por aceptarme como soy y no siempre seguir machacándome, rechazándome a mí misma, ¿no? Sabéis que Jesús sanaba a muchas personas de enfermedades físicas y a veces le preguntaba a la persona, ¿quieres ser sano? Y leemos los evangelios, ¿no? Y pensaba, ¿y qué pregunta? ¿Cómo le pregunta esto? ¿Quieres ser sano? ¿No? Pero tiene un sentido, porque uno puede no querer, ¿no? Puede preferir quedarse en el papel de víctima porque quizás entonces otros se ocupan de él, otros, no sé, entonces eso es todo un tema, ¿no? Querer cambiar, querer encontrar un camino mejor. ¿Qué implica esto? Pues, por ejemplo, reconocer y asumir errores y debilidades porque somos humanos. Podemos tener unas exigencias, podemos tener unas metas, unos objetivos, pero debemos contar con que no somos perfectos y que a veces nos vamos a equivocar y que no pasa nada y que tenemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades y no deben servir de excusa, pero tampoco nos debemos machacar continuamente por ello, ¿no? Autoacusándonos, autocondenándonos. Y quizás en esta línea debo renunciar a un ideal ilusorio de mí misma que puedo tener, ¿no? Y aceptar mi humanidad, mis limitaciones, mi fallabilidad. No hay ningún ser humano
infalible, ni siquiera el Papa, salvo Jesucristo, el Hijo de Dios, al que no pudieron encontrar ninguna falta. Pero ningún ser humano es capaz de ser perfecto, ¿no? Y nunca equivocarse, nunca hacer nada malo, nunca reaccionar mal, nunca tener un mal pensamiento. A todos nos pasa, ¿no? Entonces debemos abandonar, si es nuestro caso, un ideal que es una ilusión, ¿no? Al que nunca llegamos y solo nos causa culpa, tensión, agitación, etc. Entonces quizás necesitamos aprender paciencia con nosotros mismos, ¿no? Ser menos duros. Los cristianos hablamos de la gracia de Dios, no tenemos que aplicar la gracia de Dios a nosotros mismos, porque también Dios no nos condena, nos perdona. Bueno, si confesamos nuestras faltas y pedimos perdón, ¿no? No es algo automático tampoco. Pero la Biblia nos habla de esto, ¿no? De este perdón de Dios y que Él no nos condena. Y también Dios sabe que somos polvo, dice el Salmo. Y eso quiere decir que conoce nuestra fragilidad y la toma en cuenta, ¿no? Es decir, que Dios no nos exige lo que no podemos hacer y así no debemos hacerlo nosotros tampoco, ¿no? Os quería leer un extracto de un salmo que habla de esto y lo que me pasó cuando estaba es el Salmo 103 y empieza en el versículo 8 y cuando lo busqué en la Biblia repasando mi charla pues me equivoqué de capítulo, empecé a leer el versículo 8 del 102, no 103 y dice así: no puedo dormir, aquí estoy como ave solitaria en un tejado, sin cesar mis enemigos me injurian, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan me alimento de polvo, mezclo la bebida con mi llanto. Y bueno, es todo el contrario, ¿no? Era curioso porque evidentemente no era el pasaje que estaba buscando, pero justo habla de todo el contrario, ¿no? De cómo uno se siente cuando no está para nada en paz, ¿no? Ni consigo mismo, ni con su vida. Y entonces el pasaje que os quería leer está en el Salmo 103 y dice así sobre Dios: el Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No estará para siempre litigando, no estará eternamente resentido. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas. Pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos del este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Conoce cuál es nuestro origen, recuerda que somos polvo. Como hierba es la vida humana, como la flor del campo florece, la azota el viento y ya no existe. No vuelve a saberse dónde estuvo. Tan frágiles somos, ¿verdad? Los seres humanos. Es bonita esta imagen en la Biblia. Mas el amor del Señor dura por siempre, nunca abandona a quienes le honran. Su justicia llega a los hijos de sus hijos, a aquellos que respetan su alianza, que recuerdan sus preceptos y los cumplen. Entonces, eso es la perspectiva, ¿no?, que tenemos de parte de Dios, y si nos acercamos a Él, lo buscamos, podemos encontrar esta gracia de Dios, esta comprensión de nuestra fragilidad, que nos perdona nuestras faltas, y ahí realmente podemos encontrar una paz que no existe por otro lado. También quizás necesito bajar mi nivel de autoexigencia a un nivel que es saludable y realista. Bueno, hemos hablado ya mucho de esto, pero también podría ser contrario. Quizás necesito exigirme más. Si mi problema es descuidarme, vivir por debajo de mis posibilidades, quedarme pasivo en un papel de víctima, quizás necesito el contrario, exigirme un poco más. Pensar en ponerme un nivel de lo que es digno y correcto para una persona, ¿no?, y lo que es saludable, ¿no? Entonces, según cada uno, pues se puede autoexaminar, ¿no? También necesitamos, para poder estar en paz con nosotros mismos, necesitamos tener una buena conciencia, ¿no? Que antes hemos hablado de resentimientos, de rencores, etcétera. Si tengo deudas pendientes, pues quizás tengo que soltarlas, ¿no? Dejar atrás el pasado, quizás perdonar lo que me han hecho
y abandonar la amargura para poder mirar hacia adelante, ¿no? Invertir mi energía en el hoy y mañana, y no quedarme atascada, ¿no? y en el pasado, bloqueada por ello. Y como digo que pues necesitamos dejar atrás el pasado, quizás, ¿no? Para estar en paz, vivía en el hoy, pero según mis posibilidades y capacidades verdaderas, ¿no? No más, como hemos comentado, si no voy a vivir en un estrés continuo, en un agobio, en un agotamiento, en una frustración que no cesa, no vivía por encima de mis posibilidades y capacidades, pero tampoco por debajo, ¿no? Como antes decía, que tampoco es bueno, porque entonces me voy a sentir inútil, no voy a sentir satisfacción, voy a sentir un vacío y también una frustración continua, ¿no? Que si vivo por debajo de mis posibilidades. Hay otro versículo muy bonito en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, que dice así: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Y me transmite esto, ¿no? Que debemos aprovechar las posibilidades que tenemos según nuestras fuerzas y nuestra capacidad. Y eso también me recuerda una parábola de los talentos que contó Jesús, donde cada uno de los trabajadores recibe de su amo una determinada cantidad de dinero, pero como dice el Evangelio de Mateo, dice cada uno según su propia capacidad. Es muy interesante esta historia porque el amo reparte estos talentos, ¿no? Bueno, en la época no se llamaban así, entonces una cierta cantidad de dinero, y a uno le da más y a otro menos, y ahí cada uno tiene una cantidad diferente, ¿no? Pero es interesante que el texto bíblico precisa que cada uno, bueno, era Jesús que lo explicaba así, ¿no? Cada uno según su propia capacidad, ¿no? Y es lo que decía antes. Dios no nos exige lo que no podemos hacer, ¿no? Nos da ciertas oportunidades, nos da lo que tenemos, ¿no? Lo que somos, lo que tenemos en nuestra vida, lo que somos capaces de hacer, y eso hacemos bien en aprovecharlo, ¿no? Que, bueno, puede ser cosas materiales, puede ser mi tiempo, puede ser mis dones, mis capacidades, mis oportunidades, ¿no? Si sé aprovechar todo esto bien para mí misma y también para otros, pues sí que voy a encontrar satisfacción, ¿no? Voy a poder sentirme bien. En cambio, el que se queda pasivo o el que se sobrecarga continuamente y se agota, pues no va a poder sentir esta satisfacción, ¿no? Esta tranquilidad, este contentamiento, esta paz consigo mismo. Así que necesitamos también aprender el contentamiento con una actitud de gratitud. Ese es otro punto, creo que nos puede ayudar. Podemos luchar por lo que no tenemos o por lo que necesitamos, ¿no? Tenemos que ser activos y proactivos. Pero si no puedo conseguir aquello que intento conseguir, pues no amargarme la vida, ¿no? Quizás tengo que aceptar la realidad, que este proyecto no ha salido, o este trabajo no me lo han dado, o aquello no ha funcionado, o esta amistad pues al final se rompe, ¿no? La vida es complicada y hay muchos imprevistos y muchas circunstancias que no controlamos y no siempre todo sale como lo hemos planeado, ¿no? O como lo deseamos. Entonces, a veces necesitamos aceptar la realidad y, bueno, contentarnos con lo que tenemos, ¿no? Que el apóstol Pablo, que tenemos muchos escritos suyos en la Biblia, habla de que había aprendido a vivir con mucho y con poco, ¿no? Entonces, este contentamiento y también una gratitud, ¿no? Una actitud de estar agradecidos por lo que tenemos, ¿no? Porque siempre podemos encontrar cosas positivas que nos permiten ser agradecidos. Necesitamos vivir con un equilibrio saludable, por último, una buena alimentación, suficiente descanso, algo de ejercicio físico, ¿no? También es un factor para poder estar tranquilos y en paz. Entonces, en resumen,
primeramente para poder estar en paz conmigo mismo, conmigo misma, debo identificar los obstáculos, ¿verdad? Los impedimentos, lo que impide esta paz. También después elaborar como un trato de paz, ¿no? Como tienen que hacer los países que están en guerra uno con el otro, con unas pautas concretas y un compromiso. Yo tengo que descubrir lo que me impide vivir en paz conmigo misma y luego tomar medidas, ¿no? Si está la actitud, si está el estilo de vida, si es un resentimiento, si es perfeccionismo, según de todo lo que hemos hablado, donde me identifico, donde veo que si eso es mi problema o yo tengo esta tendencia, pues tomar unas medidas y tomar una decisión. Pues a partir de ahora voy a, ¿no? Y entonces, tal como las negociaciones de paz, pues tienen que poner por escrito unas pautas y quizás tienen que, no, eso sí, no, pero yo y tal, ¿no? Y es un proceso, como os decía, ¿no? Y también quizás tenemos que ir descubriendo, pues, cómo encontrar un equilibrio mejor en nuestra vida para estar más tranquilos, para estar más en paz, ¿no? Pero pensar de manera concreta y con un compromiso, ¿no? De realmente querer hacer estos cambios. Y luego ponerlo en práctica y perseverar, ¿no? Como os decía antes, a veces el camino es ancho de nuestros viejos patrones y nuestra dinámica, aunque no es saludable, es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y cambiar es un reto, pero vale la pena, porque luego vamos a disfrutar el resultado. Así que es bueno perseverar y tener esta meta delante de llegar a esta paz y este contentamiento. Y last but not least, como se dice en inglés, al final, pero no es lo menos importante, la mejor paz interior es la que nos puede dar Jesucristo. Porque Él dijo, yo os doy mi paz, que no es de este mundo, no es como el mundo da, sino mi paz viene de lo alto, ¿no? Y eso es como la canción que os mencioné al principio. Y ya para acabar os quería leer un pequeño acontecimiento que pasó después de la muerte y de la resurrección de Jesús, que sus discípulos que no sabían que Jesús había resucitado, solo sabían que había muerto en una cruz y que todo se acabó y estaban destrozados, además estaban muertos de miedo porque claro, los judíos que habían conseguido que se mate a Jesús, pues estaban ahí y ellos tenían que temer por su propia vida, ¿no? Entonces, estaban destrozados, desesperados, aterrados y se encerraron todos en un cuarto y cerraron las puertas y no sabían qué hacer, ¿no? Y en esta situación les aparece Jesús y no es una visión, no es un sueño, viene literalmente, porque como Jesús ha resucitado, tuvo un cuerpo resucitado, tuvo atravesar las paredes, ¿no? Milagrosamente, y se presenta allí en medio de sus discípulos, y leemos así en el Evangelio de San Juan, aquel mismo primer día de la semana, al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. Dicho lo cual, les enseñó las manos y el costado, porque de la crucifixión, ¿no? Como prueba que era Él y que había resucitado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió a decirles, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Sopló entonces sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si había una situación donde alguien necesitaba paz y paz interior y paz con su vida y paz consigo mismo, era aquella, ¿no? De los discípulos en esta situación. Pero ahí viene Jesús, resucitado, el Hijo de Dios, y les transmite su paz que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Y quería acabar con esta historia porque, bueno, va con lo que dije al principio, ¿no? Esta canción que estaba escuchando del gospel, de esta música cristiana que transmite también esta fe y esta confianza de tener en Jesús consuelo, guía, firmeza, seguridad, todo aquello, ¿no? Que puede traer satisfacción, como dice la canción, satisfacción y paz al corazón de una persona.
Y bueno, es todo lo que os quería transmitir esta mañana con este tema.